Amada Iglesia del Señor en Barbosa, muy buenos días. Damos gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado a un grupo de hermanos allí en la iglesia en Fontibón de acompañarles hoy. Es un privilegio para nosotros ver la obra del Señor en otros lugares y más en este lugar en el que podemos ver con gratitud cómo el Señor les ayuda, derrama su gracia en este grupo. También, aunque la introducción que hacía nuestro hermano Jeffrey de ninguna manera la merezco, son hermanos muy amados. Queremos agradecerles, iglesia, por acoger a esta familia tan querida para nosotros. Son hijos nuestros en la iglesia, son amados nuestros y estamos muy agradecidos por acogerles. Amamos mucho a Jeffrey, a Joanita, a su hijita Abby. Así que estamos muy agradecidos y hoy tenemos el privilegio, un grupo de hermanos, de estar con ustedes. Me acompaña también el otro pastor de la iglesia. Somos dos pastores allí. Y así que, hermanos, estamos contentos de estar con ustedes. Así que ha llegado un momento también importante dentro de la adoración corporativa y es la exposición de la palabra. Ya nuestro hermano Jeffrey nos introducía en el pasaje. Quiero que en todo caso lo recordemos. Vamos a ir a Mateo, por favor. Ubiquémonos allí en Mateo. Mateo capítulo 18. Y aunque la lectura inició en el verso 15 hasta el 20, realmente fue para dar algo de contexto a lo que quiero compartir hoy, porque quiero concentrarme realmente en el versículo 20. En la predicación de esta mañana, hermanos, como ustedes lo pueden ver ahí, quiero compartir y he titulado esta enseñanza En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Quiero que miremos una vez más el verso 20 para poder justificar por qué ese título. Dice así Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En el verso 20 hay la imagen de una iglesia en la presencia del Señor. Y esto justifica el título de esta enseñanza hoy. Quiero, hermanos, que como creyentes, como iglesia, podamos entender las implicaciones de lo que significa estar en la presencia del Señor como pueblo suyo. Y una pregunta importante que tenemos que hacernos es: ¿qué significa estar en la presencia del Señor? Cada cristiano, cada iglesia tiene que hacerse esa pregunta. ¿Qué significa estar en la presencia del Señor? Reunirnos cada día del Señor no tendría sentido, amados hermanos, si no fuera por la presencia del Señor. Pero, hermanos, ¿cómo reconocer la presencia del Señor cuando el pueblo se reúne como en esta mañana? ¿Cómo reconocer la presencia del Señor? Recordarán ustedes a Elías en el Monte Carmelo, en la controversia con los 450 profetas de Baal. ¿Cómo reconoció él la presencia del Señor? Porque fuego descendió del cielo a quemar el holocausto. Bueno, Elías reconoció la presencia del Señor a través de fuego esa vez. Pero ¿cómo reconoció Elías la presencia del Señor en el monte Horeb después de huir de Jezabel? Ya no por fuego, dice la Escritura, a través de un silbo suave y apacible, pero la reconoció. Probablemente fue el caso del fuego, también el de Caín y Abel. Cuando leemos Génesis 4, juntos se acercaron al Señor, presentaron sacrificios, pero ¿cómo reconocería Abel que Dios lo aceptó? ¿Y cómo reconoció Caín que él fue rechazado?
Hay quienes creemos que probablemente también por fuego descendiendo del cielo. Pero en cada momento en que el pueblo se ha reunido a adorar, ha tenido que reconocer la presencia del Señor. En Bogotá tenemos una famosa iglesia, por supuesto no de sana doctrina, pero muy famosa, que se llama El Lugar de Su Presencia. Una iglesia muy reconocida. El Lugar de Su Presencia. Y he pensado que si le preguntáramos a aquellos asistentes a esa iglesia, ¿qué significa la presencia del Señor? Ya que la iglesia se llama el lugar de su presencia. Tal vez, y lo digo, hermanos, con cierto conocimiento de causa, algunos nos dirían que la presencia del Señor es un deseo intenso de llorar. Otros dirían que reconocerían la presencia del Señor porque un calor envolvente les atrapa de repente. Otros dirían que reconocerían la presencia del Señor porque de repente surgen unas ganas irresistibles de saltar, de danzar. Pero si yo pregunto a ustedes, y lo hago, hermanos, ¿cómo reconocerían ustedes la presencia del Señor en medio de su pueblo? Ya que Mateo 18:20 dice, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué responderían? ¿Y qué responderíamos? ¿Cómo reconocer la presencia del Señor en medio nuestro? Hermanos, por eso es importante entender y reconocer la presencia del Señor en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor en medio de su iglesia congregada la que traerá bendición al pueblo y a través de la cual Dios mismo puede ser glorificado. Hay muchos temas asociados a el gran tema de la presencia del Señor que tendré que dejar por fuera, pero vamos a concentrarnos en entender en particular algunas cosas del verso 20, hermanos. Vamos otra vez allí. Quiero que hagamos unas observaciones generales del verso 20. Una primera observación general que quiero que hagamos del verso 20, antes de ordenar nuestros puntos, adelantar, es que en el verso 20, ese congregados, nótenlo allí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Esa congregación que se menciona en el verso 20 no es cualquier congregación. Es una primera observación que tenemos que hacer. El verso 17 nos dice, si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Lo que quiere decir que en el contexto, esa congregación del verso 20 no es cualquier reunión de la iglesia. En particular es cuando la iglesia se reúne completa en un solo lugar. Y en este caso, del contexto para ejercer disciplina. Pero no es una reunión cualquiera, en el sentido de, no es una reunión para tratar ciertos asuntos durante la semana, no es la reunión de oración, aunque hay muchas cosas que se pueden aprender allí, pero la congregación del verso 20 es una congregación como esta en esta mañana. Es cuando la iglesia entera se reúne en un solo lugar. Pero también quiero que observen en el versículo 20 que hay en esta reunión un componente humano. Un componente humano. ¿Cuál sería el componente humano en el verso 20? Dice, porque donde están dos o tres congregados. Ahí está el componente humano de esta reunión. Es decir, hay seres humanos, hay creyentes congregados, dos o tres. Ahora, ¿dónde está el componente divino? En el verso 20. Dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo, el Señor Jesucristo. Ahí está el componente divino. Entonces ustedes y yo vamos viendo que un culto, en esencia, es el encuentro entre el componente humano y el componente divino. Si no hay esos dos componentes, no hay un verdadero culto.
Está el componente humano, 2 o 3 congregados, y está el componente divino, el Señor en medio de esos congregados. Pero también hay un componente condicional, y es en ese componente condicional que yo quiero que hagamos en esta mañana nuestro mayor esfuerzo por estar concentrados ahí. ¿Dónde está el componente condicional en el verso 20? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ese es el componente condicional en la congregación de santos, en la presencia del Señor. Y hermanos, no vamos a poder entender adecuadamente qué es estar en la presencia del Señor, a no ser que usted y yo entendamos qué significa esa cláusula condicional, ese componente condicional en mi nombre. ¿Por qué condicional, hermanos? Porque no basta con que hayan 2 o 3 congregados para que el Señor esté en medio de ellos. Si estos están congregados en su nombre, entonces el Señor está en medio de ellos. Lo que quiere decir que es muy posible congregarse y creer que se está en la presencia del Señor y realmente no estar disfrutando de la presencia del Señor. ¿Cuál es la condición? Que sea en el nombre de Él. Así que, hermanos, mi propósito va a ser tratar de explicar, hermanos, exponer qué significa estar en su nombre. Hermanos, el tema de la presencia del Señor en la iglesia no debe ser tratado con ligereza. No debe ser tratado con liviandad. No debemos asumir que por el hecho de estar juntos, eso asegura la presencia del Señor en la iglesia. No deberíamos asumir que por reunirnos en el día correcto, ya eso asegura la presencia del Señor. Tampoco deberíamos asumir que por el solo hecho de reunirnos y mencionar al Señor Jesús, eso asegure la presencia del Señor entre su pueblo. Así que cada cristiano, ustedes, hermanos, y yo, debemos darnos a la tarea de entender qué significa congregarse en su nombre para que Él esté en medio de sus congregados. Ahora, hermanos, quiero también clarificar algo. En esta predicación no me estaré refiriendo al hecho ciertísimo de que el Señor está en todo lado, a la omnipresencia del Señor. Es claro que el Señor está en todo lugar, pero ese no es el énfasis que haré en esta mañana. Es claro que el Señor Jesucristo está tanto aquí como en la casa de al lado, en el parque. Es omnipresente. No es a eso que me referiré con la presencia del Señor. Quiero darles un ejemplo de esto para aclararlo. Vamos a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y con este pasaje intento clarificar este punto a que me voy a referir con la presencia del Señor. 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1. En este pasaje, Pablo, hablando de los perseguidores de la iglesia en Tesalónica, hombres impíos, miren lo que dice el verso 9, los cuales, ¿sí estamos ahí? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Noten ustedes, hermanos, que aunque el Señor es omnipresente, este pasaje nos dice que habrán algunos que estén excluidos de la presencia del Señor, aunque Él está en todo lugar. Es decir, hay un sentido en el que el Señor está en todo lugar y hay otro sentido en el que
no está en todo lugar. ¿En qué sentido está en todo lugar? El Señor es omnipresente. ¿En qué sentido no está en todo lugar? En el sentido en que el Señor manifiesta de maneras diferentes su presencia y muy particularmente el Señor ha prometido que su presencia especial de bendición no está en todo lugar, sino en medio de su pueblo congregado. A eso me referiré. Volvamos entonces, hermanos, a Mateo capítulo 18. La presencia del Señor en su iglesia es muy especial. Aunque el Señor Jesús está aquí al lado también, en estas casas de al lado, su presencia bendita, especial, no está, sino donde está su pueblo congregado en su nombre. Por eso el verso 20 habla de la presencia del Señor en unos términos muy especiales y muy particulares. Así que, amados, habiendo hecho estas observaciones generales, ahora sí vamos a pasar a lo particular. ¿Qué significa estar en el nombre del Señor? Y lo primero que quiero que veamos es que esa expresión en mi nombre, que es el condicional, en mi nombre, está asociada a la palabra del Señor. En mi nombre es una expresión asociada a la palabra del Señor. Es decir, donde no hay palabra del Señor, no se puede decir que está su nombre. Intentaré, hermanos, argumentar esto usando varios pasajes. Acompáñenme a Juan capítulo 17. No olviden, lo primero que quiero que revisemos es el hecho de que en su nombre significa y está asociada esa expresión a su palabra. Juan capítulo 17. Hermanos amados, vamos a estar revisando en esta mañana varios pasajes. Es importante para poder argumentar adecuadamente qué significa su nombre y poder así entender cómo entender la presencia del Señor en su pueblo. Juan capítulo 17, ¿estamos ahí? Leeré a favor de ustedes el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Hablando Cristo de su misión al estar en la tierra, dice, he manifestado tu nombre. ¿Notan? Cristo ha manifestado el nombre de su Padre al venir. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, sus escogidos, la iglesia. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Quiero que noten la asociación en ese versículo que hay entre anunciar el nombre y entregar la palabra. ¿La notaron? Hay una asociación muy clara. Es como si el Señor estuviera diciendo, Señor, he anunciado tu nombre, es decir, les he entregado tu palabra. Entonces este es un versículo que asocia el nombre de Dios con su palabra. Entregar el nombre de Dios equivale a entregar su palabra. Manifestar el nombre de Dios equivale a entregar su palabra. Miremos más. Vamos a Mateo 24, un pasaje conocido. Mateo capítulo 24. El verso 5, hablando de falsos profetas, sobre los cuales el Señor Jesús advierte, miren cómo dice. Mateo 24, 5. Porque vendrán muchos, ¿en qué? En mi nombre. Hay quienes se presentan en el nombre del Señor. Pero ¿eso qué significa? Dice, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. ¿Pero cómo engañarán? ¿Con qué? Con palabras falsas, fingidas. Lo que quiero que noten aquí en este texto negativo es que también el nombre del Señor está asociado a entregar un mensaje. ¿Lo notaron? Aquellos que se presentan en nombre de Cristo, ¿cómo lo hacen? Hablando en su nombre. Entonces lo que quiero que noten, hermanos, es que en efecto las Escrituras relacionan el nombre del Señor
con entregar su palabra. Esa primera relación es importante. Su nombre es su palabra. Y vamos haciendo entonces, hermanos, un inventario de cosas. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, aquellos que se congregan en mi palabra. Es el primer entendimiento, hermanos, que quiero que vayamos sumando a lo largo de esta exposición. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver un precioso pasaje en el contexto de una asamblea en el día del Señor. 1 Corintios capítulo 14. Versículo 23. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 14, 23 dice Pablo así. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿eso cuándo ocurre, hermanos? En el día del Señor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Verso 24. Pero si todos profetizan, es decir, si entregan la palabra ¿de quién? De Dios. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y el verso 25, dice, lo oculto de su corazón, del corazón de este incrédulo, se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cómo el impío llegó a tener la noción de que Dios está aquí en medio de ustedes? Porque ¿qué escuchó? La palabra de Dios. Y en este pasaje en particular, entonces, haciendo un inventario de lo que hemos estado viendo, ya combinamos 3 cosas importantes. En su nombre significa o está asociado a entregar su palabra, y es la manera, en este pasaje en particular, en que incluso un impío puede reconocer que Dios está entre su asamblea, al escuchar la palabra de Dios, que es viva, eficaz, poderosa, para actuar en los corazones de los hombres. Vamos a Hechos, un pasaje más, que nos ayudará en este sentido. Hechos capítulo 10. Miremos Hechos 10, versículo 33. Todos recordarán tal vez este evento precioso en el que Cornelio ha sido visitado por el Señor como un escogido de Dios y usará al apóstol Pedro para que le lleve el evangelio. Y Cornelio, relatándole a Pedro cómo es que están teniendo ese encuentro, dice en el versículo 33. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de ¿quién? Pero ¿por qué Cornelio sabe que va a estar en la presencia de Dios? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Notan, hermanos, la relación que hay entre la presencia de Dios y su palabra? Quita una, quitas la otra. Su nombre, entonces, es un condicional importante. Es como si el Señor Jesús estuviera diciendo en Mateo 18:20, 2 o 3 congregados en mi palabra. Es un asunto muy serio. Así que, hermanos, lo primero que debemos aprender de congregarse en el nombre del Señor es que esto significa reunirse bajo la autoridad de ¿cuál palabra? La del Señor. Es reunirse bajo la autoridad de sus palabras. Hermanos, ahora aterricemos esta idea un poco más. Reunirse bajo la autoridad de su palabra es permear el culto, saturar el culto ¿de qué? De escritura. En donde el hombre habla menos
y permitimos que el Señor hable más. Solo ahí el Señor garantiza su presencia. Es saturar nuestras reuniones, nuestros cultos de palabra de Cristo, hermanos. Ahora, ¿por qué el Señor promete estar en reuniones saturadas con su palabra? ¿Por qué el Señor promete estar solamente en medio de reunidos que saturan sus reuniones con escritura, hermanos? Porque, hermanos, solo su palabra revela quién es realmente el Señor. Si queremos ver al Señor, no podemos estar esperando una visión beatífica, una visión del Señor. La manera de ver al Señor hoy es con los oídos, curiosamente, no con los ojos físicos. ¿Quieres ver al Señor? Óyelo. Pero por eso es tan importante, hermanos, saturar nuestros cultos de escritura. Porque el Señor se hace presente cuando se le presenta bien. Y no hay manera de presentar a los oídos del pueblo de Dios de manera adecuada al Señor solamente si no es en sus propios términos. Y hermanos, solo su palabra salva y santifica. Solo su palabra salva y santifica. Por eso un culto puede saber que está en la presencia del Señor, porque hay escritura y porque esa escritura va a ser usada por el Señor para salvar y para santificar al pueblo. Así que, hermanos, nuestra palabra, la nuestra, no sirve para salvar a nadie y no sirve para santificar a nadie. Por eso los hombres en el culto debemos hablar menos, en el sentido de hablar lo que se nos ocurra, lo que queremos, y más bien tenemos que hablar más solo para comunicar lo que la Escritura dice, porque es la manera en que Cristo va a ser, en efecto, bien presentado a los oídos del pueblo. Ahora, hermanos queridos, esto de el nombre del Señor asociado a la palabra del Señor es un patrón bíblico. Desde el Antiguo Testamento esto ha sido así. Acompáñenme en un momento a Génesis, hermanos. Miremos el capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3. Miremos el versículo 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Leo a favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Y oyeron, es decir, Adán y Eva, la voz de Jehová. Noten, oyeron la palabra de Dios. Oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Pero noten, hermanos, cómo este pasaje interesantemente relaciona la palabra de Dios que es oída con la presencia de Dios. Sigamos leyendo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? La presencia de Jehová. ¿Notaron la relación de este pasaje? Desde el principio las Escrituras nos muestran ese patrón en el que la presencia del Señor se nota a través de sus palabras. Y eso nos va diciendo, hermanos, que donde está el Señor, Él siempre habla. Siempre habla. La presencia del Señor siempre es activa, nunca es pasiva. Donde está el Señor, Él siempre habla. Y por eso en el verso 8 se nota que ellos oyeron la voz de Dios y después cómo el texto relaciona esa voz de Dios, diciendo que es la misma presencia del Señor. Donde está la palabra de Dios, podemos decir que está su presencia. O que se está en su nombre. Miremos, por ejemplo, Éxodo 19.
Éxodo capítulo 19. Miremos el verso 9, hermanos. Muy atentos. Recordemos que estamos viendo la palabra del Señor. Éxodo 19, 9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí que yo vengo a ti en una nube espesa. Es decir, la presencia del Señor se va a manifestar en una nube espesa, sabemos, sobre el monte Sinaí. Pero noten lo que sigue diciendo el texto: para que el pueblo, ¿qué? Oiga. El Señor, siempre que se manifiesta, siempre habla. Esconderse de Dios es esconderse de sus ¿qué? Palabras. O esconderse de sus palabras es esconderse de Dios. Escuchar sus palabras es estar en la presencia del Señor. Qué importante entonces, es un culto saturado de Biblia. Y qué tragedia es no estar en un culto así, en donde el Señor habla. Reiteramos, Éxodo 19:9. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Siempre el Señor, ¿dónde está? Habla. Donde no están sus palabras, no está Él. Su nombre está solo donde es proclamada su palabra. Por eso, hermanos, en la introducción decía: tal vez hay muchos reunidos creyendo que están en la presencia del Señor y no está allí la presencia del Señor. Mateo capítulo 28. Seguimos mirando pasajes que nos ayuden a reforzar, argumentar con mayor amplitud la relación que hay entre el nombre del Señor y su palabra. Mateo capítulo 28. Versículo 20, un pasaje, por cierto, muy especial para nosotros, muy conocido. Dice así el Señor Jesús, Mateo 28, 20. Enseñándoles a esos discípulos de que se habló en el verso 18 y 19, o en el verso 19 más bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Notan la palabra del Señor ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñen lo que les he mandado. Ahí está la palabra del Señor. Pero miren lo que sigue: y he aquí yo estoy con vosotros una vez más. Donde están sus palabras, ¿quién está? Él. Donde el Señor aparece, siempre habla. Siempre ha hablado. Siempre ha dicho: ahí donde están mis palabras, ahí estoy yo. Y podríamos mirar muchos otros pasajes que nos hablan de lo mismo. Donde el Señor apareció, siempre habló. Pero quita la palabra del Señor, ¿y qué quitas con ella? La presencia del Señor. Por eso tan peligroso en un culto no saturar de escritura todo lo que se hace, de principio a fin. El Señor no está allí donde sus palabras no son respetadas, estimadas y comunicadas. Así que, hermanos, ya entendimos un aspecto de lo que significa congregados en su nombre. Congregarse en el nombre del Señor es congregarse en donde va a haber palabra ¿de quién? De Él mismo. Su palabra es equivalente a su presencia, así. Así que, hermanos, Cristo garantiza que va a estar en medio de dos o tres, o en medio de muchos más. Solamente si estos congregados lo hacen en su nombre, o sea, permeados de escritura. Reuniones saturadas de Biblia, en donde el hombre hable menos de sí mismo y de asuntos que no competen al Señor, y en donde este se vuelva un canal a través del cual haya saturación de escritura.
Tal vez si ustedes alguna vez han pensado, bueno, en el culto todo es con un versículo, todo es con una lectura de la palabra. Pues es que es así, hermanos. Es que de eso se trata, estar congregados en su nombre. Tiene el culto que estar saturado de escritura para que en verdad sea un culto en el que la presencia del Señor esté. Así que, hermanos, una iglesia que quiere más de la presencia del Señor, y yo estoy seguro que esta iglesia en Barbosa quiere más de la presencia del Señor. Una iglesia que quiere más de la presencia del Señor, que debe anhelar más escritura. Una iglesia que anhela más la presencia del Señor tiene que anhelar que las predicaciones sean más bíblicas. Tiene que anhelar que las oraciones sean lo más ajustadas ¿a qué? A la palabra del Señor. Tiene que anhelar que los cánticos sean lo más apegados a la escritura. Tiene que anhelar que hayan más espacios para leer la Biblia. Una iglesia que quiere más de la presencia del Señor tiene que estar precediendo cada acto con la escritura. Porque es ahí en donde la iglesia se reúne en su nombre. Si vamos a ofrendar bajo la autoridad de la palabra. Si vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una introducción bajo la autoridad de la escritura. Si vamos a despedirnos bajo la autoridad de la escritura. No es esto lo que se ve en muchos púlpitos hoy. Se ve mucho de otros temas, pero hay muchos púlpitos desde donde no hay saturación de escritura. Bueno, hermanos, hemos visto entonces ya un aspecto de lo que significa congregarse en su nombre. En su nombre, entonces, hermanos, ¿qué significa, por un lado? En su palabra. Pero, hermanos, si quedáramos aquí, dejaríamos una verdad a medias. Hay otra cosa importante que significa en su nombre. Ya vimos una. En su nombre significa en sus términos, en su palabra. Pero también, hermanos, en su nombre significa en su poder. En su palabra y en su poder. En su palabra y en su poder. Así que la presencia del Señor en medio de su pueblo no solamente se hace patente a los oídos de su pueblo con palabras, sino también con poder. Así que mostraré a través de unos versos que en efecto el nombre del Señor es poder entre los congregados, aparte de palabra. Miren conmigo 1 Corintios capítulo 5. Este pasaje fue usado esta mañana en la escuela dominical. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver el verso 4. 1 Corintios 5, 4. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan otra vez la palabra nombre? En el nombre de Él. Sigamos leyendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, este texto está haciendo equivalentes el nombre del Señor Jesucristo con su poder. Es decir, donde está el Señor Jesucristo no solamente están sus palabras, sino también que está su poder. Vamos a ir desarrollando esta idea, pero lo que quiero que veamos por ahora es que en el nombre del Señor significa estar también en su poder. La presencia del Señor no es solo palabras. La presencia del Señor también es
poder. Y Pablo ha dicho, reúnanse en el nombre del Señor Jesús, lo que hace equivaler a reúnanse en el poder del Señor Jesús. Así que, hermanos amados, lo que estamos viendo en esta mañana es que la presencia del Señor se puede reconocer cuando hay palabra suya y cuando hay que más de Él. Poder suyo. Palabra y poder son dos cosas que ni tú ni yo vamos a poder divorciar. Y con esto quiero irles incentivando, hermanos, a que ustedes vayan reflexionando en por qué, Señor, yo escucho mucho tu palabra, pero no hace efecto en mi vida. Peligroso. Si la presencia del Señor está, es obligatorio que esté en palabras y en poder. Y si el poder del Señor no está actuando, algo está mal, no en el Señor. Algo está mal en nosotros. Pero en lo que tiene que ver con la presencia del Señor, Él nunca se aparecerá, sino es con sus palabras y con poder. Miremos otro pasaje. Romanos, capítulo 9. Miremos el versículo 17. Leo a favor de ustedes. Romanos capítulo 9, verso 17. En un maravilloso capítulo en el que Pablo expone una doctrina tan preciosa como la elección. Dice así el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi qué, mi poder, pero noten, con qué está asociado el poder de Dios. Y para que mi nombre, entonces, ¿qué asociación hace este versículo? Nombre con poder. Para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Qué es lo que el Señor busca cuando manifiesta su poder? Que su nombre sea ¿qué? Anunciado, dado a conocer. Nunca entonces separemos el nombre del Señor de su poder, como tampoco podemos separar el nombre del Señor de su palabra. Entonces, hermanos, estamos viendo dos cosas importantes en cuanto a 2 o 3 congregados en mi nombre. Congregados en mi nombre, entonces, significa congregados en mi palabra y congregados bajo mi poder. Dos cosas, no una, hermanos, dos cosas. ¿Por qué, hermanos, es tan relevante entender esta verdad doble respecto al nombre del Señor? Porque donde está la palabra del Señor, se supone que hay actuaciones poderosas del Señor. Por eso les decía hace unos minutos, si usted y yo vemos que estamos expuestos a verdadera palabra del Señor, pero no está pasando nada con nosotros, entonces hay un problema, pero no en el Señor, porque su nombre siempre se presenta en palabras y poder. Hay un problema ¿dónde? En nosotros. No es posible, hermanos, estar en la presencia del Señor y no ser transformados. Ya el Señor nos dio ilustraciones de esto. Moisés, cuando subió a la presencia del Señor en un momento de su vida allí en el monte Horeb, al bajar, bajó con un brillo esplendoroso que era imposible ver a su rostro, indicándosenos que quien está en la presencia del Señor baja transformado y que se nota. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando cuando escuchamos palabra del Señor, pero no se ve el poder del Señor por ningún lado? No puede ser un problema de Él, porque cuando Él se presenta, siempre se presenta en palabras y en poder. Algo está pasando en nosotros. Por eso, hermanos, la pregunta de ¿qué es estar en la presencia del Señor? No debe ser tomada con ligereza.
Es un asunto serio, hermanos, porque el Señor, una vez hablado, va a usar su palabra para actuar poderosamente en los que escucharon. Así funciona. Así que, hermanos, reunirse en el nombre del Señor no es solamente reunirse bajo la autoridad de sus palabras, sino es reunirse bajo la autoridad de sus palabras y bajo la autoridad de su poder que actúa en los creyentes. Mis hermanos amados, hay varias palabras griegas en el Nuevo Testamento que describen la palabra poder. Sobre todo dos importantes: dunamis y euxosia. Pero en los dos pasajes que les acabo de mostrar, que se asocia el poder de Dios con su presencia y su nombre, es la palabra dunamis. Y la palabra dunamis, ¿por qué es importante? Porque a diferencia de exousias, dunamis, que es la palabra poder que hemos leído en estos dos versos, significa poder en acción. Es decir, el Señor actúa poderosamente, está actuando. Poder en acción. En cambio, la otra palabra, exousias, significa autoridad. Autoridad. Pero esta que estamos revisando es dunamis, es poder en acción. ¿A qué me refiero, hermanos, con esto? Donde está el Señor, siempre hay actuaciones poderosas de parte de Él a través de su palabra. Hermanos, no sé con qué actitud usted se congrega cada día al Señor. Pero tenemos que reconocer que a veces nos congregamos mal preparados, muy mal preparados. Si creemos en Mateo 18:20, entonces tendríamos que congregarnos en su nombre y prepararnos para congregarnos en su nombre, lo que significa: Señor, me congregaré para escuchar tu voz y estaré también dócil a tus poderosas actuaciones. Palabra y poder, hermanos. Eso es congregarse en el nombre del Señor. Es sumamente importante. No solo palabras, palabras y poder. Así que, hermanos, el cristiano no debe reunirse solo para oír al Señor. El cristiano debe reunirse para oír y esperar que va a cambiar. Esperar que el Señor va a hacer algo poderoso con esa palabra oída. ¿Notan por qué deberíamos prepararnos? Entonces, hermanos, cuando oímos y no está ocurriendo ningún cambio en nosotros, es una falla del Señor. Su presencia está garantizada donde está su palabra, y su poder está garantizado donde está su palabra. Es un problema nuestro. Queremos oír las bonitas enseñanzas de Dios. Queremos oír las bonitas enseñanzas de la Escritura, pero no nos preparamos para saber que cada enseñanza nos va a acusar, exhortar, instruir, regañar, corregir. Y como no estamos preparados para ello, nos llevamos a nuestros hogares solo buenas enseñanzas. El Señor no quiere aparecerse para que a sus oídos les suene bonitas sus enseñanzas. Quiere aparecerse para transformar su vida y la mía en su congregación. El Señor no quiere aparecerse para que usted vaya al mundo a repetir las enseñanzas sin que su vida esté cambiando. Por eso, en su nombre es palabras y poder, las dos cosas. Si usted y yo nos congregáramos cada día del Señor con la expectativa de: Señor, te voy a oír y también voy a ver qué tengo que cambiar,
¿Qué tengo que corregir? Hermanos, la santidad del pueblo del Señor crecería. Ahora, hermanos, tengo que hacer una nota aclaratoria aquí. La presencia del Señor está garantizada donde está su palabra. Donde está su palabra está la presencia del Señor. Y si está la presencia del Señor, que también está su poder. Pero una cosa es la presencia del Señor garantizada por la Escritura. Otra cosa es la presencia del Señor aprovechada. Una cosa es la presencia del Señor garantizada en el culto. Otra cosa es la presencia del Señor aprovechada en el culto. Eso quiere decir que el Señor está presente donde está su palabra. Y yo creo que el Señor está presente en esta mañana aquí con nosotros. Su palabra ha sido orada, cantada, leída, expuesta. El Señor prometió estar en medio de su pueblo, que está en su nombre, en su palabra. Su presencia está actuando en nuestros corazones ahora. Pero una cosa es su presencia garantizada, otra cosa es su presencia aprovechada. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos una responsabilidad en el culto y no es solamente oír. Es oír y estar dispuestos a ser tratados por el Señor. En ese sentido, hermanos, debería ocurrirnos que cada domingo que volvemos a nuestros hogares, algo el Señor tuvo que estar haciendo en nuestras vidas. Algo nos tuvo que haber estado corrigiendo, de algo nos tuvo que estar redarguyendo. Una instrucción que nos trae gozo, pero no solo lindas enseñanzas. Aunque la presencia del Señor está en medio de su pueblo, muchos se van sin haber estado delante de la presencia del Señor, hermanos. Aunque la presencia del Señor está en medio de su pueblo, muchos vuelven a casa sin haber estado en la presencia del Señor. Los pastores, hermanos, en un sentido, los pastores, sabemos medir el provecho de la presencia del Señor en la vida de los miembros. En un sentido, no es que conozcamos el corazón. Pero los pastores sabemos en un sentido medir el provecho de la presencia del Señor en nuestras propias vidas y en la vida de los miembros. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos nuestras propias vidas y a los miembros que creciendo. Cuando vemos a un miembro que se congrega fiel, pero su vida sigue con los mismos desafíos pecaminosos por tiempos largos, nos podemos dar cuenta, este hermano no ha estado en la presencia del Señor. Oye y oye, pero el Señor es fiel y Él no puede mentir. Él no puede presentarse solo con palabras, Él se presenta con palabras y poder. Pero uno ve que cuando un miembro va avanzando y su vida de comprensión y santidad a lo largo del tiempo va creciendo, ¿qué puede uno como pastor deducir? Este hermano ha estado expuesto a la presencia del Señor, porque la presencia del Señor es palabras suyas y poder suyo, y es su poder, no el del pastor, no el poder propio, el que transforma vidas. Pero cuando vemos, hermanos, una vez más, miembros que por años siguen caídos, con los mismos desafíos pecaminosos, podemos darnos una impresión inicial de que no han estado en la presencia del Señor, aunque el Señor sí ha estado con su iglesia. Fielmente el Señor está en medio de 2 o 3 que se congregan en su nombre. No es un problema de Él, es un problema nuestro. Hermanos, la presencia del Señor no es llorar. Estar delante de la presencia del Señor
no es sentir un calor envolvente. Estar en la presencia del Señor no es sentir temblores, es ser santificados por su palabra. Ahí está el Señor. En donde hay creyentes creciendo en santidad, ha estado la presencia del Señor. Ahí está el Señor. Así que, hermanos, la presencia del Señor no se muestra a los ojos, sino se muestra ¿a qué? A los oídos y al corazón. A los oídos a través de su palabra, a la vida a través de su poder. Porque el Señor tiene poder para actuar en los corazones. Acompáñeme a un pasaje. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Y con este pasaje llegamos así a las aplicaciones finales. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Dice así Pablo a los creyentes en Tesalónica: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de ¿qué? De hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Ahí está la palabra también asociada a poder, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mis amados, hay una responsabilidad individual y corporativa cuando nos reunimos como iglesia, y es no solo oír, sino también estar atentos a lo que el Señor poderosamente va a hacer en nuestros corazones. Pero para eso hay que aceptar la palabra del Señor como no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Si es de Dios, es digna de ser escuchada y obedecida. Y es ahí cuando tú puedes salir y decir: estuve en la presencia del Señor, fui reargüido de este pecado, de esta práctica, o fui instruido para gozo. Ahí se puede decir que se estuvo en la presencia del Señor. Mis hermanos, unas aplicaciones finales. Volvamos a Mateo 18, 20. Quiero que al unísono, todos juntos, leamos Mateo 18, 20. Vamos a leerlo, leámoslo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos queridos, aquí en Barbosa, iglesia amada del Señor, si quieren más de la presencia del Señor, quieran cultos con más escritura, pero si quieren realmente sacarle provecho a la presencia del Señor, no solo oigan, recuerden que el nombre del Señor también es poder. Estén atentos a lo que el Señor quiera redarguir, instruir, corregir. Y entonces estaremos realmente convencidos de que estuvimos aprovechando la presencia del Señor. Hermanos, si algunos de ustedes pueden hoy, a la luz de este pasaje, concluir que hay cosas en su vida que usted no ha solucionado, pero que el Señor ya le ha dicho: esto no me agrada, y sigues así, ¿por cuánto tiempo crees que el Señor va a permitir que su presencia sea burlada?
Si el Señor te ha dicho algo a través de las prédicas continuas desde este púlpito, y en verdad quieres la presencia del Señor que ha estado ahí, obedece y el poder del Señor fluirá, actuará. Demuestra que la palabra que se expone desde este púlpito no es palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios. Animo a los que probablemente en esta iglesia les gusta escuchar las buenas enseñanzas de este púlpito, pero sus vidas siguen en pecado. El poder del Señor ha estado con su palabra, pero tienes que obedecer. Creer que el poder del Señor en verdad está con su palabra. Animo a los que se congregan intermitentemente. No congregarse es no estar en la presencia del Señor. Hermanos amados, no congregarse es rechazar la presencia del Señor. Necesitamos la presencia del Señor para ser transformados. En el día domingo, en el día del Señor, no encontrarás la presencia del Señor en un paseo, en la sala de tu casa. Está en el pueblo congregado. Y tal vez entre ustedes haya alguien que, habiendo escuchado de un Salvador, del Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por su pueblo, todavía no ha creído, todavía no se ha arrepentido de sus pecados. Es mejor que lo hagas ahora y que su presencia se haga visible a tus oídos ahora, y no que al morir te encuentres con la presencia del Señor en otros términos en los que ya no podrás volver para tener oportunidades. Su ira es todo lo que verás por la eternidad si ahora no tomas en serio la palabra que has escuchado. Deseamos a Cristo en nuestras asambleas. Incrédulo, necesitas la presencia del Señor. Oye y arrepiéntete de tus pecados. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de estar reunidos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser más dóciles a tu voz, Señor amado. Bendícenos cada vez más con la presencia tuya, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amados hermanos, ánimo en Cristo Jesús.